Interesante es la palabra que se me viene a la mente cuando pienso en la temporada del Atlético de Madrid. Parecía uno de los candidatos por un ratito en la temporada de la Liga. Antoine Griezmann estaba teniendo una gran temporada, al menos en la primera parte del año para el Atlético de Madrid. Pero bueno, al final sabemos cómo terminó la historia. Barak Pepe, Richard Méndez y Javier Trejo Garay para platicarlo. Y hablando del futuro del Atlético de Madrid, Barak, en su momento se hablaba de una posibilidad bastante grande de ver a Antoine Griezmann en la MLS, específicamente en el LAFC, pero ahora se confirma de que el francés se va a quedar en el Atleti hasta al menos el 2027. Empecemos con lo que significa esta decisión para el club. ¿Te parece correcta que mantengan a Griezmann? ¿Qué tal, Chris? Saludos a Javi y a Richard. En realidad, a mí me sorprende. Vamos a ver, es mucho más que un símbolo. Es un jugador histórico, el máximo goleador del club y merece un trato especial. Y si Griezmann se quiere quedar, nadie mejor que Cholo Simeone para saber qué puede sacar de esta nueva versión de Griezmann. Cuando digo nueva versión, es porque yo siento que ya no vamos a ver la mejor versión de Griezmann, que esa ya quedó y que puede seguir siendo útil porque es un muy buen futbolista en otro sector de la cancha, seguramente más retrasado, quizás algo estará en la cabeza del Cholo Simeone, estamos por descubrirlo. Por algo llegó Julián Álvarez, muchos intuíamos que ese era el primer paso que ponía ya en la antesala a Antoine Griezmann de la MLS, como tanto se rumoraba, pero bueno, ahora vemos que no, y probablemente eso va a tener que ver con nuevas funciones de Griezmann, que ya no tiene las piernas ni esa capacidad de otros años. Mantendrá seguramente la calidad, pero estará en Cholo Simeone y en el propio Griezmann y su profesionalismo ver qué tanto le puedo aportar al Atlético de Madrid, porque honestamente le ha aportado muy poco esta temporada. La temporada pasada ya fue floja en general, sobre todo si la comparas con el nivel que tenía Antoine antes del Mundial de Qatar y después del Mundial de Qatar. Esos años, ese par de años, después de tocar fondo con el Barcelona, de volver, le costó trabajo, no tenía minutos por cuestión de contrato. En cuanto se resolvió eso, se pintó el pelo rosa y volaba Antoine Griezmann. Pero bueno, los años no pasan en balde, ya tenía una edad para entonces, y esta renovación yo creo que pasa por el vínculo que hay entre los dos, por un Antoine Griezmann que creíamos que quería vivir en Estados Unidos y todas los beneficios que ofrece vivir en los Estados Unidos a un profesional como Griezmann, también tan interesado en la cultura de los Estados Unidos, que eso también nos hacía pensar que era inminente. Y ya veremos porque firmar un contrato, lo sabemos en la vida, pero sobre todo en el fútbol, significa poco, ¿no? No quiere decir que va a estar Griezmann hasta 2027 necesariamente, sino que va a estar hasta donde quiera y hasta donde el Atlético quiera. Lo que sí es noticia es que por lo menos la próxima temporada, eso seguro, no va a ir a la MLS. Sí, eso al menos lo tenemos seguro, pero de que pues irá eventualmente a la MLS, sí parece una posibilidad también bastante real. Javo, con lo que hemos visto de Antoine Griezmann, sabemos lo que significa también para este Atlético de Madrid. Barak nos sabe un poco del por qué lo quiere mantener, quizás el Atlético de Madrid, pero te pregunto, ¿por qué crees que tomó esta decisión Antoine Griezmann? También te entiendo, Cris, hola, gusto de saludarte, a Richard, a Barak, por supuesto. No sé si es un tema de agradecimiento, no sé si es un tema de identidad con el equipo, el amor a la camiseta, el público que a pesar de su paréntesis que abrió para irse a jugar al Fútbol Club Barcelona, regresó como el hijo pródigo. Sin duda, es un histórico, es un jugador que sabe la importancia que ha tenido él en su carrera, lo decía Barak, máximo goleador en la historia también del equipo, pero también uno de los que más a veces ha vestido la camiseta del Atlético de Madrid, porque se habla de una extensión de contrato de 8 millones de euros, lo que va a devengar, pero hasta donde entendí, de acuerdo a lo que vi, el contrato esta extensión de contrato implica que no necesariamente va a recibir todo el dinero, es decir, esos 8 millones en un año, sino que incluso podría acabar saliendo y el equipo le estaría debiendo dinero. Es una renegociación de un contrato, como se estila en otros deportes, por ejemplo en la NFL, donde ocurre algo semejante, donde se renegocia un contrato para seguirte pagando, pero abre una ventana
para tener un, digamos, espacio en la nómina y poder cumplir con otros compromisos. Entonces, sí, entiendo que hay un compromiso, un amor a la camiseta también, sin duda, de Antoine Griezmann. Tiene 34 años de edad, confieso que yo pensé que era un poco mayor, pero también creo que ya, como lo han comentado ustedes, sus mejores años ya han pasado. A pesar de que tiene 34 años de edad, no es un jugador mayor, no es una persona grande, parecería que a esa edad podría estar jugando a un gran nivel, pero lo que vimos ya en esta versión, en esta última etapa del Atlético de Madrid, ya ni siquiera es un titular indiscutible. Perdió esa titularidad. De hecho, acumuló 16 partidos sin anotar, cual nos refiere que no es efectivamente ya el mejor momento de Antoine Griezmann. Me sorprende más que lo hayan extendido el contrato que el deseo de permanecer, porque si me vas a pagar esa cantidad de dinero, pues yo me quedo. Pero sí me sorprende que le hayan ofrecido eso cuando ya ni siquiera es un titular. Por agradecimiento al jugador, tampoco lo creo. No entiendo muy bien el deseo de hacerlo, pero ojalá que funcione, porque si algo necesita este equipo que se ha quedado en la orilla en innumerables ocasiones, es trascender. No sé tampoco si sea la respuesta a Antoine Griezmann, que particularmente no lo creo. Richard, ¿tú entiendes la decisión? A ver, yo lo entiendo desde el punto de vista que Antoine Griezmann es alguien que todavía te puede servir, pero quizás no en un plan estelar. Hoy en día Antoine Griezmann, si repasamos los números de la temporada, es cierto, marcó la mitad de los goles de la temporada pasada, pero entre goles y asistencias terminó haciendo 15 en 29 partidos que fue titular. Estamos hablando de casi que participó en un gol cada 2 partidos. No es tan mal número, es mejor número que de muchos jugadores en la liga, sin duda alguna. El tema es que es Antoine Griezmann, es que es alguien que tiene un peso importante ya nada más por el nombre, ya nada más por lo que ha hecho, por lo que ha cosechado a lo largo del tiempo del Atlético de Madrid. Hoy en día su rol, yo la verdad no se lo terminaría de entender de cara a la próxima temporada, porque en algún momento, entendiendo que Simeone le empezó a dar libertad y se convirtió en un mediapunta a la antigua, sin asignaciones defensivas, sin necesidad de solidaridad más allá de apretar a la salida del rival, de ser alguien muy buen asistidor, de encontrar conexiones siempre por los carriles centrales, de alimentar juego al desdoble de los laterales. Ese tipo de fútbol en Antoine Griezmann estaba funcionando en algún momento para el Atlético de Madrid, pero de pronto empezó a caerse, y sobre todo en el tramo final de esta temporada, cuando termina perdiendo la titularidad en el Atlético de Madrid. Entonces hoy en día uno se pregunta cuál va a ser, no la versión de Griezmann, yo creo que ya tuvimos la versión de Griezmann que vamos a ver la próxima temporada, la tuvimos en este último curso. El asunto es que también en el Atlético de Madrid, Cris, muchachos, no es un equipo que se fije un objetivo más allá de entrar en Liga de Campeones de Europa. Si la idea fuese estructurar un Atlético de Madrid para que fuese protagonista y gane una Liga o vaya a ganar la Champions, entonces no tendríamos un equipo que esté considerando a Antoine Griezmann como un actor para los próximos 2 años. Tendríamos un Atlético de Madrid que quizás haría otros esfuerzos para cobijar más la figura de Julián Álvarez, para tener otro delantero que trate, por ejemplo, de sentarle competencia a Sorloth, ese tipo de detalles. Eso hoy no está en el Atlético de Madrid. La meta del Atlético de Madrid no es ni ganar la Liga ni la Champions, es clasificarse para Champions, es acabar entre los 4 primeros cada temporada en la Liga Española, para sostener lo costoso que es la plantilla, lo costoso que es su entrenador. El Atlético de Madrid no tiene metas de ganar nada. El Atlético de Madrid, si logra ganar el trofeo del Mundial de Clubes, perfecto, pero ni es candidato favorito para ello. Pero el hecho de participar en el Mundial de Clubes le significa otros 9,5 millones de dólares que entran en la caja. Igualmente que participar en la próxima Champions. El Atlético de Madrid vive de eso, vive de entrar en competencias que le permitan generar riqueza, pero no necesariamente a través de los títulos. Pues digo, qué triste, ¿no? Y como un aficionado del Atlético de Madrid, pues ha de ser muy frustrante que ese sea el único objetivo de tu equipo, aunque sabemos que hace poco también ganó la Liga, Barak, pero fue de los que mejor se reforzó en esta última temporada de la Liga, sino el mejor que se reforzó durante esta temporada. Entonces, realmente, ¿cuál debería de ser el objetivo del Atlético de Madrid y lo que dice Richard, lo que refleja la decisión de mantener a alguien como Griezmann? Sí, a ver, se reforzó más que cualquier otro
porque necesitaba reforzarse más que cualquier otro también, ¿no? Es una realidad. El Atlético de Madrid venía con fisuras que mantuvo de todas formas. Es decir, comparas el plantel del Atlético de Madrid y por más que tenga buenos futbolistas que podrían jugar en cualquier equipo del mundo, sigue teniendo un lateral izquierdo que genera mucha desconfianza, sigue teniendo un central como Lenglet, que en el Barcelona, que es un rival directo del Atlético de Madrid, ya no servía hace 3 años, ahora 3 años más viejo, pues está claro que el Barça no sabe cómo es hacerse del Lenglet, y ese tipo de futbolistas son muy válidos todavía para el Atlético de Madrid. Sigue habiendo una gran diferencia, más allá de la inversión del Atlético de Madrid, entre los presupuestos, y ahí tiene razón Simeone, aunque sea muy cómodo, porque ahí hay 2 líneas de pensamiento. Una, que sí es muy cómoda la situación del Atlético de Madrid, en donde, total, el Real Madrid y el Barcelona tienen mejor presupuesto, mejores jugadores, más recursos, pero también es total, del cuarto para abajo, del Athletic Club y la Real Sociedad y Villarreal y todos los que vienen abajo, tienen mucho menos recursos que el Atlético de Madrid. Entonces, el tercer lugar es una situación asegurada para el Atlético de Madrid y no tiene demasiado mérito, ¿no? Honestamente. Quedarte en tercer lugar contra los rivales que hay en la Liga Española con presupuestos mucho menores. El problema del Atlético de Madrid es que Simeone ha demostrado, o había demostrado en el pasado, que con menos podía competir, no solamente competir, sino triunfar. Y ganó 2 ligas y ganó 2 medallas, aunque fueran de plata, pero hay que ganarlas en la Champions League, es decir, metió a su equipo a 2 finales de Champions League, y eso dejó de pasar en 2016. Y ganar ligas dejó de pasar en 2021, ¿no? Ya vamos para la temporada 2025-2026. Entonces, Cholo Simeone, al que nadie puede negarle la tremenda gestión que ha hecho a largo plazo en este Atlético de Madrid, cómo ha cambiado la historia del Atlético de Madrid. Ya estamos en 2026 y hace 5 años que no gana nada, ¿no? Entonces, sí es por un lado eso, que bueno, es difícil ganar cuando tienes a rivales como el Barcelona y el Real Madrid, y 2, si alguien ha demostrado que no es imposible, es el propio Simeone, porque lo ha hecho varias veces. Yo no le exijo ganar, sí le exijo desde fuera, porque parece que es el tema del Atlético de Madrid. Hay mucha más exigencia desde fuera que desde dentro. Desde dentro, los directivos están felices. ¿Por qué? Pues porque no hay presión sobre ellos. Va a haber presión en el día en el que despidan a Simeone. Eso nunca va a pasar. ¿Como para qué? ¿No? Entonces, toda la presión es externa, generalmente, ¿no? Entonces, lo que uno le exige al Atlético de Madrid, en mi caso, por ejemplo, es, si va a perder, que pierda de algo. Que no pierda con la misma fórmula con la que lleva perdiendo desde 2021 y no cambia. Sí, es increíble pensar cuando ganaron ese título en el 2021, lo estaban festejando en un estadio totalmente vacío. Así hace tanto fue y fue porque estábamos todavía en época de COVID. Que sí, yo dije, ay, hace poco, pero claro, cuando lo de la pandemia también siento que pasó hace 3 semanas. Pero sí, para el Atlético de Madrid definitivamente ya pasaron sus añitos también, y como dices, Barak, ya vamos a estar en la temporada 2025-2026 y no quiere llegar a esa marca de 5 años en donde se pregunta, pues, ¿cuándo va a ser el próximo título del Atlético de Madrid? Pero sin duda hay más preguntas alrededor del equipo que lo hay de una manera interna, porque sin duda Diego Simeone tiene la llave del club.